Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de esta entrevista a Nicolás, uno de los cofundadores de Unergy. Hoy el mundo tiene un déficit de más de 2.000 millones de dólares al año para la financiación del cambio climático, donde nos está explicando un montón de cosas muy valiosas. Y hoy en este video vas a poder conocer cuáles son las rentabilidades y por qué van a estar pagando y están pagando unas rentabilidades altísimas. Nosotros siempre buscábamos tener unas rentabilidades que sean atractivas, ¿cierto? Porque más allá de ser proyectos de energía renovable que aportan a la sostenibilidad, también nos parece muy importante que igual sea atractivo desde el punto de vista de la rentabilidad. Siempre hemos buscado estar por encima, digamos, de los CDTs, por ejemplo. Te invitamos a conocer Unergy, en donde podrás invertir en proyectos de energía limpia y donde podrás no solo aportar tu granito de arena a la solución de este problema, sino también tener una inversión sostenible y rentable en el tiempo. Recuerda que esto no es una recomendación de inversión, sino lo que queremos aquí es mostrarte diferentes alternativas para que tú tomes las mejores decisiones. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorros, gastos, que pueda lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! Ahora háblanos un poquito justamente de algo que a las personas siempre les interesa cuando hablamos de proyectos de inversión y es la rentabilidad. Ahí te estabas anticipando un poquito, sí. Pero cuéntanos un poquito entonces, ¿cuál sería como esa rentabilidad que un inversionista tiene hoy si decide entrar en estos proyectos de energía renovable con ustedes en paneles solares en los dos modelos de negocio que nos mencionaste? Digamos, cuando nosotros empezamos en el 2019, en su momento las condiciones del mercado eran muy diferentes, ¿cierto? Por un lado, por ejemplo, los CDTs están en 4 o 5% más o menos. Y eso hacía que en su momento, pues claro, nosotros siempre buscábamos tener unas rentabilidades que sean atractivas, ¿cierto? Porque más allá de ser proyectos de energía renovable que aportan a la sostenibilidad, también nos parece muy importante que igual sea atractivo desde el punto de vista de la rentabilidad. Entonces siempre hemos buscado estar por encima, digamos, de los CDTs, por ejemplo. Entonces, los proyectos más viejos en este momento tienen una rentabilidad, digamos, que fluctúa tal vez entre el 9.5 y 13%, que en su momento era muy atractivo. Cuando, digamos, llegó pandemia y ahorita pues que han cambiado un poco las condiciones del mercado y, por ejemplo, los CDT se subieron en algún momento y ahorita creo que están como alrededor del 13%. Sí. Pues claro, los últimos proyectos que hemos venido desarrollando, hemos ajustado el modelo financiero para que asimismo garanticen una rentabilidad pues que también resulte atractiva en estas condiciones. Entonces estos últimos proyectos que están, digamos, en desarrollo tienen una rentabilidad más alta, aproximadamente entre el 12 al 18%, digamos, de la rentabilidad pues que nosotros estimamos. Y como te decía, por ejemplo, en este caso particular de los proyectos de mini granja, ahorita pues por las condiciones del precio pues spot de energía están más del 25%. Sin embargo, pues la plataforma, digamos que hay algo importante a entender ahí, es que los proyectos son proyectos de largo plazo. Entonces un proyecto de autoconsumo puede tener un contrato de venta de energía por 20 años o una mini granja puede tener una vida útil de 30 años. Sin embargo, es muy importante entender que desde el punto de vista del inversionista no necesariamente tengas que percibirlo como una inversión a largo plazo, porque lo que tú compras a través de la plataforma, o digamos cuando tú haces la inversión, lo que haces es comprar una fracción de ese proyecto. El proyecto está fraccionalizado, tú compras un porcentaje sobre el activo, pues que es el activo que genera energía. Es un tipo de token. Sí, entonces de eso hablamos ahorita, pero nos permite esa tecnología fraccionalizarlo y poderlo, digamos, representar de esta forma. Pero es un activo que tú también en cualquier momento lo puedes vender. Entonces, si tú lo quieres ver como una inversión de corto plazo, pues la estrategia que puedes seguir es compras hoy una porción del proyecto, lo monetizas durante 1 año, 2 años, 6 meses, pues el periodo que quieras, y al final de ese periodo pues lo vendes. Entonces eso permite que no necesariamente tengas que verlo como una inversión a largo plazo, que también a veces es una de las objeciones pues que tienen los inversionistas, y eso permite, digamos, que tú puedas verlo como un tipo de inversión que es más líquido, que no tiene, digamos, esos cláusulas de permanencias, por así decirlo, y que te dé esa flexibilidad pues como desde el punto de vista del inversionista. Entonces aquí tienes la posibilidad de hacer una inversión, ya sea que si tu perfil de riesgo quiere una inversión de largo plazo hasta 30 años, donde tú recibes tu pago de tu rentabilidad más capital, si mal no recuerdo, donde tenemos esa posibilidad adicional de tener, bueno, estos periodos largos de 20 o 30 años, pero también si yo quisiera salir, en cualquier momento lo puedo hacer. Así es. Sí, la misma plataforma
te da la funcionalidad de que tú puedas poner tu participación en venta y de esa forma, pues digamos que las personas que ponen su participación en venta tienen prioridad, en el sentido de que, pues si es un proyecto, digamos que está, porque tú puedes vender tu participación en cualquier momento, así el proyecto, así tú invertiste hace una semana en un proyecto que está en construcción y resulta que ahora necesitas tu dinero, entonces independientemente de la etapa en la que esté el proyecto, tú lo puedes poner en venta. Si por ejemplo lo pones en venta cuando el proyecto apenas está en financiación, pues tú vas a quedar como prioritario para que cuando alguien haga una nueva inversión en ese proyecto, pues tú puedas salir. Entonces todo el proceso se hace a través de la plataforma y es muy fácil de hacer. Qué bueno, entonces, monto mínimo 2 millones. Rentabilidades generales de los primeros proyectos entre el 12 al 15, me dijiste más o menos. Entre el 9 y el 13 más o menos de los primeros. Ok, de los primeros. Ya los que están de los últimos años, sí es más o menos de un 13%. Sí, por ahí está un 18% más o menos. Ok. Tienes posibilidad de invertir de corto plazo porque compras tu participación, pero la puedes vender en cualquier momento. Ajá. O puedes esperar por 20, 30 años esos flujos, que sería prácticamente un ingreso pasivo. Ajá. Y adicionalmente también pudieras tener la posibilidad de reinvertir esas mismas ganancias. Es decir, aquí podemos generar interés compuesto. Así es. Uf, está muy bueno, está muy completo. Ahora háblanos un poquito de ti, Nicolás. Me gusta conocer la gente que está detrás. Okay. ¿Qué es, Nicolás? ¿Qué haces? ¿Por qué te metiste en un proyecto como Unergy? Bueno, yo de formación yo soy ingeniero de control de la Universidad Nacional C de Medellín. Cuando estuve en la universidad siempre me interesó mucho, digamos, los temas de proyectos, emprendimientos. Cuando estuve en la universidad pues también tuve la oportunidad de participar en varios proyectos de la universidad en donde por un lado permitió, no sé, representar a la universidad a nivel internacional en ciertas competencias, pero eran proyectos que eran muy bonitos porque no eran proyectos en los que, no sé, un profesor dirigía el proyecto, sino que eran los mismos estudiantes quienes conseguíamos los recursos para poder participar de esas competencias o gestionábamos todo internamente en la universidad para conseguir permisos, etcétera. Y eso yo creo que pues sirvió como una materia intensiva en gestión de proyectos y en temas de emprendimiento. A pesar de que no era pues formalmente una empresa o un emprendimiento o un spin-off de la universidad, sí permite que uno como que cambie la forma de pensar y se interese mucho por desarrollar proyectos, porque es donde uno se da cuenta como que uno tiene las capacidades para desarrollar proyectos importantes y más porque, como te decía, tuvimos la oportunidad de ir a Europa a representar a la universidad en unas competencias y resultó que esta era una competencia de construcción de barcos eléctricos, que fue un poco diferente en lo que me metí ahorita. Bueno, ni tan diferente en el fondo, pero bueno, el punto es que ahí competíamos contra las mejores universidades de Europa. Estaba la EPFL en Suiza, estaba el UCL de Inglaterra, y uno como que cuando, digamos, la primera vez que va y uno tiene como cierta ingenuidad y cierto también, Como miedo. digamos, forma de pensar en donde uno tiene el imaginario de que esas son personas que, no sé, tienen una formación especial o tienen unas capacidades especiales, pero cuando logramos competir contra ellos, al final logramos ganar la competencia. Y uno se da cuenta como que, pues claro, las condiciones sociales, económicas pueden ser muy diferentes, pero a nivel, digamos, intelectual o de capacidades, estamos en la capacidad de desarrollar proyectos importantes desde Colombia. Entonces, digamos que eso fue un poco como el motivante también para que luego de salir de la universidad, pues me interesara en temas de formar empresa y participar de startups. A través de ese proyecto fue que conocí a mis socios también. Y eso te iba a preguntar justamente, ¿quiénes hacen parte del equipo de los cofundadores de Unergy? Conmigo está Eduardo, que Eduardo lo conocí precisamente pues a partir de esta competencia. No coincidimos, digamos, como en estar juntos trabajando en el proyecto porque él fue de una generación anterior a la mía, pero igual a través de ese grupo se forma pues un relacionamiento en donde uno termina conociendo como a todo el mundo que participa o haya participado pues del proyecto. Entonces, digamos que cuando yo entré a la competencia, él iba de salida pues al grupo. Y pues nos conocimos a través de eso. Y la otra es mi socia Paola, que ella también es de la Nacional, ella es ingeniera administradora. Y pues a través de la universidad nos conocimos los tres y comenzamos pues a desarrollar el proyecto. Qué bueno, ¿y cuánta gente tienen actualmente trabajando aquí en esta compañía? En Unergy somos 30 personas. Uy, bastantes. Estamos repartidas, la mayoría, bueno, un poco más de la mitad estamos acá en Medellín.
Y también tenemos una oficina en Bogotá, en donde también está otra parte del equipo, y ya tenemos algunas personas del equipo en particular que están remotos. Entonces están algunos en Pereira, otros en Bucaramanga, en otros lugares pues muy focalizados, pero como tal oficinas tenemos acá en Medellín y en Bogotá. Acá en Medellín se concentra un poco más lo del, pues digamos, la parte del desarrollo de tecnología, de la plataforma, porque tanto la aplicación como la plataforma, como todo pues lo que tenemos es desarrollado por nosotros mismos. Y en Bogotá es un poco más como la parte legal, la parte comercial, entonces así estamos un poquito divididos. Qué bueno. Entonces, ya hemos hablado sobre los proyectos de inversión, sobre las rentabilidades, las posibilidades de hacer ese horizonte de tiempo de las inversiones, pero algo que a mí siempre me gusta hablar es riesgos. ¿Qué riesgos tendría una persona que quiere invertir en Green Energy? Listo, eso es muy importante porque, claro, las personas que entran tienen que estar conscientes de en qué se están metiendo, ¿no? Digamos, desde el concepto, los proyectos de energía solar en general tienen muy pocos riesgos, porque son proyectos pues de infraestructura que se pone pues en lugares estratégicos. Hay ciertos riesgos, por ejemplo, desde el punto de vista de los proyectos de autoconsumo, uno de los riesgos principales es el no pago o las demoras de los pagos de la empresa que nos está comprando la energía. Digamos que ahí nosotros jugamos un papel pues en mitigar ese riesgo, porque pues nosotros somos quienes nos debemos encargar y garantizar que los proyectos estén operando bien y que estas empresas o estas pues entidades que nos están comprando energía pues sean juiciosos con los pagos, estar digamos haciendo esa gestión. Entonces, a pesar de eso, es un riesgo que existe y que puede llegar el momento en el que una empresa, no sé, tenga dificultades en los pagos, que tenga problemas financieros internos que no les permitan pues cumplir con las obligaciones. Hay, digamos que medidas que uno puede tomar para mitigar eso. Entonces, una es, si se llega a dar ya un caso de fuerza mayor en donde supongamos que la empresa se quiebre o algo así, el activo se puede o reubicar, o digamos en el contrato que nosotros firmamos con estas empresas también está contemplado de que nosotros tenemos el derecho de seguir usando el espacio, pero ya conectar los paneles no hacia el consumo interno del edificio, sino vendérselo a la red eléctrica. Entonces hay ciertos escenarios en donde pues tenemos esa seguridad. Otra es, por ejemplo, retrasos en la instalación de los proyectos, porque cuando tú inviertes en un proyecto en instalación o en financiación, nosotros estimamos unos tiempos de construcción del proyecto o de puesta en marcha del proyecto, y a veces no se han cumplido, ¿cierto? Por diversos motivos, a veces son externalidades, a veces son cosas que en donde el instalador del proyecto tiene responsabilidad. Entonces ya dependiendo del escenario pues tomamos algunas medidas. Si por ejemplo es responsabilidad del instalador, pues ya también en el contrato de construcción que tenemos con ellos hay un tema de penalidades por retrasos y temas que al final se le van a retribuir obviamente a los inversionistas. Y ya el último tipo de riesgo sería como de que el proyecto no esté generando la cantidad de energía que esperábamos que generara. En ese caso también, digamos que los proyectos cuentan con unas pólizas de generación de energía que en particular garantizan eso, que si el proyecto no está generando la cantidad de energía que debe estar generando por defectos en su construcción, por fallos, digamos, en la infraestructura o cosas de ese tipo, la póliza entra a cubrir como esa diferencia en cuanto a la energía que no se generó y que se debe haber generado. Ok, qué bueno. Nos hacen muchas preguntas y una de las preguntas que más me hacen es ¿quién regula a este tipo de compañías? Entonces, ¿quién regula realmente a Wenergy? Vale. Mira, nosotros, es muy importante entender que nosotros, como Wenergy, no somos una empresa que está vigilada por la superintendencia financiera, y esto debido a que no somos una entidad financiera como tal. Cuando tú participas en un proyecto de Wenergy, tú lo que realmente estás adquiriendo no es un producto financiero, sino que es un activo que está fraccionalizado. Es decir, entre comillas, estás adquiriendo unos paneles solares que van a estar generando energía en un cierto lugar y que dependiendo de la cantidad de energía que generen, pues vas a recibir unos rendimientos. En ese sentido, pues al no ofrecer productos financieros, no nos vigila la superintendencia financiera. Obviamente sí nos vigila la superintendencia de sociedades, quienes vigilan pues a todas las empresas que están constituidas. Y desde el punto de vista de la interacción con el mercado de energía, por ejemplo, para la operación de todas las mini granjas que están distribuidas pues en los terrenos, somos un agente registrado en el mercado de energía, es decir, somos una empresa de servicios públicos pues legalmente constituida, y en ese sentido pues sí tenemos una vigilancia por parte de XM que se encarga de administrar todo el mercado de energía pues nacional. Entonces, eso es. Bueno, creo que aquí hemos aprendido muchas cosas muy buenas sobre el equipo de ustedes, sobre los fundadores, sobre el modelo de negocio. Me gustaría que finalizáramos aquí y le hagas una invitación a la comunidad de BR
de por qué vale la pena invertir en una compañía como ustedes. Bueno, yo creo que Woonergy pues se configura como una alternativa de inversión muy interesante porque además, digamos, de tener, por así decirlo, las propiedades de una inversión que es atractiva, pues rentabilidades competitivas, una seguridad pues bastante alta, las personas que inviertan en proyectos de energía solar pues también están aportando su granito de arena al problema de la sostenibilidad. Hoy en el mundo se calcula que faltan o que tenemos un déficit de cerca de 2.000 millones de dólares al año en financiación para el cambio climático, y si no resolvemos ese hueco pronto, pues podemos entrar en un estado irreversible, digamos, de que sucedan cosas con el planeta que obviamente no queremos. Digamos que desde la filosofía que tenemos nosotros entendemos la importancia de ese problema, pero no por eso pretendemos que las personas inviertan en proyectos o que donen su dinero o que inviertan en proyectos que tienen rentabilidades bajas, porque nosotros creemos que es posible aportar en la solución de este problema, pero que también al mismo tiempo eso genere un impacto no solo al ecosistema y al medio ambiente, sino también a nosotros como personas, con la retribución económica que tienen estos vehículos de inversión, por así decirlo. Perfecto. Nicolás, mil gracias por este tiempo, por este espacio. A toda la comunidad de Bere, mil gracias. Recuerden que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estamos hechos para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos, y que podamos aprender diferentes formas de inversión, y estas que son sostenibles y amigables con el medio ambiente me encantan. Gracias, Nicolás, y a todo el equipo de UEnergy por aceptar nuestra invitación. Nos vemos muy pronto.